Estaba teniendo problemas con internet, por eso me costó conectarme. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Profe, una consulta. ¿Se acuerda usted cuando empezamos todo, dijo que iba a hacer como un informe escrito a mano? Ese va a ser como después de la última prueba, ¿cierto? Sí, después de la tercera. Ya, profe. Ya luego les voy a indicar de qué se trata, ¿ya? Ya estábamos viendo los pliegues, ¿cierto? Que se generan producto del tectonismo, o sea, como una placa va penetrando bajo otra, va recogiendo, ¿cierto?, la que está encima, que sería la placa sudamericana. Entonces, se forman pliegues de suelos antiguos. A esos suelos antiguos, cuando están solidificados, se les llama estratos. Entonces, estábamos viendo eso. Ahí tenemos pliegues hercínicos en cuarcitas en la formación constante, ordovícica en Riaza, España. A la derecha tenemos calizas mesozoicas fuertemente plegadas. Entonces, estos son calizas mesozoicas fuertemente plegadas, que son más, en general las rocas que son más dúctiles son las que se pueden plegar. Por ejemplo, los basaltos no se pueden plegar porque son más duros, se quiebran. Esas están ubicadas en el plegamiento alpino, carretera de Martín del Río, a Utrillas, Aragón, España. Y también tengo unos pliegues, plegamiento, se dan cuenta, son pliegues producto de fuerzas tectónicas, ¿cierto?, que han hecho que, obviamente, esto es una fuerza que está en esta dirección. Voy a borrar aquí. Lo que estamos viendo acá es una fuerza que está generando flechas, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo. Hay fuerzas que están comprimiendo estos pliegues. Entonces, tienden a curvarse hacia arriba. Eso es pandeo o flexión, ¿ya? Pandeo o flexión. Las flechas lo que están mostrando son simplemente las zonas de pliegue. Las flechas rojas que yo puse son las fuerzas que están generando que esto se pliegue. Entonces, esta es una deformación de estratos que eran paralelos, suelos que eran paralelos, se deformaron, ¿cierto?, producto de las fuerzas tectónicas. Espectacular pliegues en bancos de calizas y margas mesozoicas, como resultado del plegamiento alpino. Las Calanques, costa de Francia, entre Marsella y Goudes. Son grandes pliegues, ahí se ve gente, ahí ves. Esas son personas en la orilla de un río, y ahí están los pliegues. Y también hay pliegues a tal punto que los suelos quedaron verticales. Esta parte se quebró, sí. El pliegue se dobló y esa parte se quebró. ¿Se dan cuenta que hay como una fractura ahí? Espectaculares pliegues en calizas del frente alpino, Alpes marítimos, sur de Francia. Rocher de la Bohème. Rocher de la Bohème en el sector. Queda en Cisterón. Se trata de una estructura compleja con varios pliegues apretados, con planos axiales subverticales. Ver flechas, y son calizas del Jurásico. Calizas del Jurásico. O sea, todo esto es carbonato de calcio antiguo, ¿ya? Deben ser suelos antiguos de mar, por eso es tanto carbonato de calcio. Fondos marinos de mar deben ser, por eso son calizas. Y producto del choque, ¿cierto?, de las placas se ha generado esto. Aquí tengo un pliegue de arrastre. Pliegue de arrastre se simboliza con PA. En la llamada brecha roja, le llaman brecha roja porque es de color roja esa zona, ¿cierto? Eso podría ser como una veta, ¿se dan cuenta? O un dique que fue cortado porque hay una falla que hace que esta parte tienda hacia allá y esta otra parte tiende hacia acá. Entonces es la brecha roja que era continua, pero producto de esta fractura, de esta falla,
que la parte superior se mueve hacia la izquierda y la parte de abajo se mueve hacia la derecha, es que hay una discontinuidad de la brecha. Se ve que debería seguir para acá, pero continúa acá. Lo mismo que ocurrió con el yacimiento, ¿se acuerdan? El pórfido cuprífero que se dividió en dos, producto de una falla. Ahí dice que es una zona de yesos, zona de contacto por falla, esas líneas que están ahí, brecha tectónica, todo esto, brecha roja, y ahí está la falla, la más grande, ¿cierto? Entonces el pliegue de arrastre en la llamada brecha roja de la Serrata de Níjar, esto queda en Almería, España. Bueno, si el libro se hubiese hecho en Chile, se podrían mostrar zonas de Chile. Como el libro de español, los autores son españoles, muestran zonas que ellos tienen con esta estructura. Por eso se llama geología estructural, esta parte que estamos viendo. Elementos de un pliegue y tipos de pliegues. Hay varios elementos geométricos diferenciables en un pliegue. Sus limbos o flancos que representan la superficie curvada, el plano axial que separa el pliegue en dos mitades, la charnela que surge de la intersección de ese plano axial con la superficie curvada, y por último el eje denominado B o beta, que es paralelo a la charnela y está contenido dentro del plano axial. Aquí se muestran esos elementos. Ahí está la curva, ¿cierto? Es el punto más alto de esa curva. Cuando las curvas son así hacia arriba se llaman anticlinales, ¿ya? Anticlinales. Entonces aquí hay un pliego de varios estratos y si uno se fija, eso se podría decir, eso sería como la corrida, ¿cierto? Como la corrida de la beta. A eso le llaman charnela. Y hay un plano imaginario que pasa por ahí, que es justo lo que divide la zona dependiente hacia la izquierda y dependiente hacia la derecha. Hay un plano que pasa por la charnela que divide estas dos zonas, por las dos aguas, también se puede llamar, agua izquierda y agua derecha. Aquí tengo lo mismo, pero un pliegue mucho más pronunciado, ¿cierto? También tengo una especie de corrida. ¿De qué cosa sería la corrida? De ese plano imaginario que estaría curvo, ¿cierto? Si pues, pasara por ahí un plano, estaría curvo debido al pliegue tan pronunciado, ¿ya? También producto de las mismas fuerzas que yo les digo. En este caso, hay fuerzas que están empujando eso hacia allá, ¿cierto? Y fuerzas que están sosteniendo esta zona acá. Y por eso se produce esa curvatura de los suelos o estratos. Entonces hay un plano imaginario ahí que pasa justo por la separación entre agua izquierda y agua derecha, ¿ya? Ese es el plano imaginario que está acá y aquí se ve sin curvatura porque no está tan pronunciada los pliegues, ¿cierto? No están tan pronunciados. Si aquí pasara un plano estaría curvado, ¿cierto? Producto de el gran plegamiento que han tenido los estratos acá. Entonces la charnela correspondería como a la corrida de una beta, si se dan cuenta. Ahí es donde yo tendría que medir el rumbo de este plano imaginario. Igual acá, ahí tendría que medir el rumbo de este plano imaginario. Como les dije, el rumbo, si está al norte hacia allá, por ejemplo, acuérdense que no está hacia arriba, lo estoy dibujando hacia allá. Sería, si ese fuera el norte, ¿cierto? Vamos a dibujarlo de mejor forma para que no se confunda con que está hacia arriba. Si el norte estuviera hacia allá, acuérdense que el norte está siempre en el plano, entonces el rumbo de ese plano sería ese, ¿cierto? Entonces el rumbo sería aproximadamente norte 90 grados, quizás tiene más de 90 grados, quizás tiene 100 grados, norte 100 grados este, ¿cierto? Norte 100 grados este. Ese sería el rumbo de la charnela y del plano imaginario que es axial, ¿ya? Y que divide, ¿cierto? El limbo flanco izquierdo del limbo o flanco derecho. No sé si me van entendiendo lo que estoy explicando.
Entonces esos son los elementos de un pliegue en dos series de estratos plegados, con menor, el lado de la izquierda con menor plegamiento o mayor plegamiento. Aquí hay menor intensidad de plegamiento, aquí hay mayor intensidad de plegamiento. Una vez identificados estos elementos en un pliegue, deberemos medirlos para luego analizar la información mediante, por ejemplo, el uso de la red Schmidt, que es una red que la pueden encontrar a través de YouTube, quizás la vieron en topografía, no sé, que sirve para identificar planos y rumbos de planos, por ejemplo, vetas, en el plano justamente, pero considerando la curvatura de la Tierra. Medir los flancos no difiere en nada en medir la dirección, ¿cierto? De la corrida se refiere, y el buzamiento de una capa cualquiera. Entonces, medir estos flancos o medir estos planos imaginarios es como medir la dirección, el dip dir, ¿cierto? Hacia dónde cae la beta o el ángulo de manteo. Eso es lo que está diciendo esta parte del libro. Medir los flancos no difiere en nada a medir la dirección y buzamiento o manteo de una capa cualquiera. El plano axial, el eje y la charnela, siendo elementos geométricos no representados físicamente en la roca, requieren de un tratamiento especial. Entonces ya sabemos que existe un plano axial que separa, ¿cierto?, el limbo izquierdo o la ladera izquierda de la ladera derecha. A su vez, ese plano genera una especie de corrida, que es la llamada charnela, por lo tanto a eso le puedo sacar el rumbo. Para medir el plano axial podemos usar una carpeta rígida, posicionándola en el pliegue de manera que coincida con el plano axial teórico. Lo siguiente es medir la dirección y el buzamiento de dicha carpeta. O sea, se refiere a la dirección que vendría siendo hacia donde cae. Entonces, se refiere hacia dónde cae, por ejemplo, este plano. Este plano, ¿hacia dónde está cayendo? Está cayendo hacia allá, ¿cierto? Porque si yo perforo acá, no lo voy a cruzar. En cambio, si perforo acá, lo voy a cruzar. Entonces cae hacia allá. Por lo tanto, el dip dir estaría hacia allá. Esa es a lo que se refiere como dirección. Y el rumbo, ¿cierto? El ángulo, perdón, el rumbo. El buzamiento es el ángulo respecto a la horizontal, o sea, ese ángulo. Y aparte, le puedo sacar el rumbo a ese plano, ¿cierto? Le puedo sacar el rumbo a ese plano, ¿cierto? Como ya lo acabo de hacer antes. Eso es lo que dibujé recién. Hacia donde cae ese plano y el ángulo de buzamiento. Igual con este, pues este también tiene un ángulo de buzamiento. Tiene varios, ¿cierto? Porque está curvada, pero suponiendo que consideramos esta parte, el ángulo de buzamiento sería este. Y hacia donde cae, hacia la misma dirección que el anterior. O sea, hacia allá. Cae hacia allá, este plano, ¿cierto? Imaginario, que es lo que separa el limbo izquierdo del limbo derecho, es un plegamiento más intenso, y ahí está el ángulo alfa, ¿cierto? Que sería el ángulo de buzamiento de ese plano. ¿Dudas, preguntas? Eso es lo que estamos leyendo. Para medir el plano axial podemos usar una carpeta rígida posicionándola en el pliegue de manera que coincida con el plano axial teórico. Lo siguiente es medir la dirección y buzamiento de dicha carpeta, que es la que corresponde al plano, ¿cierto? Medir el eje del pliegue es aún más fácil. Ya sabemos qué dirección tiene porque está contenido en el plano axial. Y tan solo resta medir los grados de inclinación y hacia dónde cae, que tiene con respecto a la horizontal. Ese sería el buzamiento. Entonces, tan solo resta medir los grados de inclinación y hacia dónde cae, ¿cierto? Que tiene con respecto a la horizontal. Sería el ángulo de buzamiento o manteo. Si volvemos al uso de la carpeta y para estar seguros, digamos que podemos poner un bolígrafo, un lápiz. Si volvemos al uso de la carpeta y para estar más seguros, digamos que podemos poner un lápiz a pasta, ¿cierto?, sobre el plano de la carpeta. La inclinación de ese bolígrafo nos dará el valor que falta, que sería la beta. Ahí está, ¿ven? O sea, aquí tengo el pliegue,
yo pongo un plano imaginario, esta es la carpeta, ¿cierto? Que es paralela al plano imaginario, ahí puedo medir, ¿cierto? El rumbo, ahí están midiendo el rumbo de la charnela, que sería esa recta que está ahí, que es como la corrida de una veta. Si esta fuera una veta, la cosa verde, que es el plano imaginario, que es para separar el limbo izquierdo del limbo derecho, el rumbo de esa veta sería eso, ¿ya? Ese ángulo respecto al norte. Eso es lo que están midiendo ahí. ¿Por qué pusieron una carpeta tiesa, ¿cierto? Que es paralela al plano axial. Y el bolígrafo, ¿hacia dónde cae? Pues si cae hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces el eje B o la beta es también paralela al plano axial. Midiendo el plano axial y el ángulo de buzamiento del eje, inmersión del pliegue, número 1, posicionar una carpeta rígida de unos 25 a 30 centímetros que quede contenida en el plano axial. Lo que hicieron ahí, ¿es cierto? 2, medir la dirección y buzamiento de la carpeta. Esa cosa negra, ¿cierto? Que es paralela al plano imaginario que divide el limbo izquierdo del limbo derecho. Número 3, la dirección del eje B y el plano axial es la misma, eje contenido en el plano. En este caso, de la carpeta y el bolígrafo rojo. El bolígrafo viene a ser eso que está ahí, ¿ya? Por lo que solo queda medir la inclinación o el ángulo de buzamiento del bolígrafo respecto de la horizontal y, muy importante, ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el noroeste. En este caso es muy simple y el buzamiento es 0 grados, ¿cierto? Ya que el pliegue no tiene inmersión. Ya que el pliegue no tiene inmersión. Una vez que se tiene un número importante de mediciones en una zona, se puede pasar a realizar un análisis estadístico de distribución de los polos de los planos medidos en los flancos, así como de los ejes medidos. Eso utilizando los planos de Schmidt que nombraban antes, ¿se acuerdan? Que les expliqué que eso se veía en topografía, que no sé si ustedes lo vieron, la red de Schmidt sirve para ver esto en el plano, considerando la curvatura terrestre, y ahí yo puedo medir los rumbos, ¿cierto? Y el ángulo de manteo, considerando la curvatura de la Tierra. Por eso dice, una vez que se tiene un número importante de mediciones en una zona, se puede pasar a realizar un análisis estadístico de distribución de los polos de los planos medidos en los flancos, así como de los ejes medidos. Yo no les voy a pasar eso, ¿ya? Por si acaso. Ahí hay una red de Schmidt, es una red de Schmidt, curvas de isoconcentración de polos de los planos de los flancos de un pliegue. Entonces, sobre una red de Schmidt uno pone un papel diamante transparente para poder medir los distintos ángulos, ¿cierto?, de la estructura, ¿ya? A ese plano le llamaron plano pi. Y el eje es el eje B, o sea, hacia dónde está la charnela. Entonces ahí está el norte. Yo no les voy a pasar esto por si acaso, solamente para que lo sepan. No sé si lo vieron en topografía. Lo van a ver. Representación estereográfica simplificada de los polos de los planos de un pliegue anticlinal. Entonces hablamos de anticlinal cuando tenemos los pliegues con los puntos más altos hacia arriba. Cuando hay puntos más bajos, se dice declinal o periclinal. Entonces, representación estereográfica simplificada de los polos de los planos de un pliegue anticlinal cuyo eje buza hacia el noreste, ¿cierto? El buzamiento es hacia el noreste, hacia donde cae. La unión de las zonas de máxima densidad de polos permite determinar el plano pi que contiene el vector máximo de esfuerzos sigma 1. He dibujado varias vetas, ¿ven? Con sus rumbos, ¿cierto? Los rumbos son el ángulo respecto a esa raya, que es la corrida de la veta, ¿cierto? Así se dibujan las vetas en un plano. Y vemos que esta cae hacia allá, esta cae hacia allá, esta cae hacia allá. Entonces yo me puedo imaginar esto, que es un pliegue, ¿cierto? Porque estas están cayendo hacia acá, ¿se dan cuenta? Y estas de acá están cayendo hacia allá. Por lo tanto, este es el punto más alto.
contactos entre unidades estratigráficas, contactos entre unidades estratigráficas. Por lo tanto, esta parte que está ahí vendría siendo el plano imaginario. Toda esa raya que está ahí sería el plano imaginario cortando el plano horizontal. Y eso a su vez es la charnela, como decíamos, que vendría siendo como la corrida, si se podría decir así, si el plano fuera una beta, eso sería la corrida, todo esto que está acá. Caso aproximado a la situación de la figura de arriba, estratos plegados por una componente de esfuerzo principal de dirección noroeste-sureste. ¿Ya? Esfuerzo principal de dirección noroeste-sureste. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que están moviendo este plano hacia acá y fuerzas que están moviendo este plano hacia acá. Esta sería la parte más alta. ¿Ya? Entonces, si lo vemos en vista de perfil, esto mismo que está representado en el plano es una cosa así. ¿Ya? En donde esta parte, por ahí está el plano, ¿cierto? Que sería esta raya negra. Es un anticlinal. Estos son los anticlinales, ¿ya? Hemos introducido el término anticlinal sin mostrar su opuesto geométrico, el sinclinal, ¿ya? Entonces, si esto es anticlinal, ¿ya? Y sinclinal es lo contrario. Sería esto, eso sería un sinclinal. Sinclinal, anticlinal. Sinclinal. Ya las quebradas son sinclinales, ¿ya? Las quebradas son sinclinales. Las crestas de las cumbres son anticlinales. Esta sería la cresta de una cumbre, ¿cierto? La que lleva a la cumbre de un cerro. Por lo tanto, es una zona de anticlinal si hay plegamientos. Si no hay plegamientos, por ejemplo, hay una quebrada, sería una zona de sinclinal. Entonces, hemos introducido el término anticlinal sin mostrar su opuesto geométrico, que es el sinclinal. El que se diga que los estratos constituyen un pliegue tipo sinclinal o anticlinal solo depende de si la curvatura apunta hacia arriba, anticlinal, o la curvatura apunta hacia abajo, sinclinal. ¿Ya? Ahí está mostrando el norte, ¿ya? Esas son las fuerzas que generaron esto, ¿cierto? Igual acá. Y esta vendría siendo la dirección del eje, ¿cierto? Que separa estas dos aguas, sea anticlinal o sinclinal. Ahí está el eje, ¿cierto? No era el norte, perdón, ese es el eje del anticlinal, al igual que acá tengo un eje del anticlinal, y los esfuerzos, ¿cierto? Que de alguna forma, bueno, aquí están mostrando que hay una agua hacia allá y una agua hacia acá. Eso se representan esas dos flechas, no los esfuerzos, sino que un agua va hacia allá y otra agua hacia acá. ¿Ya? Por lo tanto, si llueve, parte del agua va a caer hacia acá y parte del agua hacia allá. Eso representa esa zona que está ahí. Y esto representa, ¿cierto? La dirección que tenía el plano que corta estas dos aguas, ¿cierto? Que era un plano imaginario, ¿se acuerdan? Que vendría siendo lo que les mostré antes. Ahí también está el plano, que es imaginario, que corresponde a lo que vimos al principio, que es eso, ese plano están mostrando. Ya entonces tengo un agua hacia la izquierda y un agua hacia la derecha, o un limbo hacia la izquierda y un limbo hacia la derecha. A eso me refiero. La complejidad de los pliegues depende de los materiales a plegar. Así como comentábamos anteriormente, mientras las rocas volcánicas se resisten a plegarse porque son muy competentes y pasan de manera relativamente fácil, dependiendo de su composición, a la rotura mediante fallas, las rocas sedimentarias que son más dúctiles, especialmente las calizas y yesos, pueden formar complejas estructuras de plegamiento. No obstante, el estilo de plegamiento dependerá también en gran medida de la tectónica de placas. Esto es, si hablamos de orógenos colisionales, por ejemplo, placas que tienden a chocar, una placa continental colisiona con otra, por ejemplo, en
en los Alpes, Béticas Rift o los Himalayas tenemos eso, dos placas chocando. A eso se refiere con orógenos colisionales, o de márgenes activos de tipo andino, donde el regimiento de compresión y extensión está básicamente controlado por la velocidad de convergencia entre la placa oceánica y la continental, que es el caso nuestro en Chile, ¿cierto? Por eso dice o de márgenes activos de tipo andino, donde el régimen de compresión y extensión ocurre al mismo tiempo, está básicamente controlado por la velocidad de convergencia de las placas oceánica y continental. Del primer caso, y habiendo calizas implicadas, resultan las más espectaculares cadenas de plegamiento, que son las cordilleras, ¿cierto? Por el contrario, en los márgenes activos, la sedimentación de facies marinas es restringida. Por ejemplo, en el norte de Chile, las facies calcáreas del Jurásico de Cerritos Bayos o del Neocomiense del grupo Chañarcillo son insignificantes comparadas con los miles de metros de roca de edad equivalente de origen volcánico. Voy a repetir eso. Por el contrario, en los márgenes activos la sedimentación de facies marinas es restringida. Por ejemplo, en el norte de Chile las facies calcáreas del Jurásico de Cerritos Bayos o del Neocomiense del grupo Chañarcillo son insignificantes comparadas con los miles de metros de rocas de edad equivalente de origen volcánico. Tampoco los esfuerzos de las fases compresivas en los niveles superiores son tan intensos como para generar plegamiento masivo al estilo alpino. De hecho, y es casi una paradoja, que el plegamiento y fallamiento más complejos en fases sedimentarias en el norte de Chile no se asocia a una fase compresiva, sino que a una extensional que dio como resultado el llamado caos de Puquios. Copiapó, tercera región. Esto fue escrito por Podosis y Almindiger en el año 92 y 93. Y ahí están mostrando unas imágenes, ¿cierto? El llamado caso Puquios, que hacen alusión a estos dos autores en el año 92-93, en la tercera región. Eso vendría siendo como hacia Tierra Amarilla. En la tercera región de Chile tenemos estos caos de Puquios, caos de Puquios. Ahí hay una foto, aquí hay otra foto. Se tiende a formar esta zona como extraña, ¿cierto? Por eso le llaman zona de caos de Puquios. Aún así, para el geólogo de países andinos o tipo andino, es importante conocer algunos de los tipos más comunes de pliegues, más allá de si se trata de un pliegue sinclinal o anticlinal. Ver la siguiente figura. Además, como veremos, comprender el plegamiento significa entender cómo y por qué algunas mineralizaciones se asocian a este fenómeno y dónde se localizará la mena principalmente, sabiendo si es un anticlinal o ciclinal. Aquí tengo anticlinales, ¿cierto? Ahí, y esto sería un sinclinal, simétricos, ¿ya? O sea, tienen más o menos la misma altura. Asimétricos, de alturas distintas e inclinación distinta. Volcados, anticlinales volcados, anticlinales recumbentes, con ese gran plegamiento. ¿Se acuerdan que vimos en donde el plano también estaba curvado, el plano que pasa por la separación de aguas o limbo izquierdo y limbo derecho? Había un plano ahí, ¿cierto? Estaba muy curvado, producto de esta zona de pliegues recumbentes. A esto se le llama kinks cuando ocurre eso. Es como una zona bien anómala, ¿cierto? No es un quiebre típico y tampoco un plegamiento típico, es medio cuadrada la parte donde existe la diferencia de aguas es como cuadrada. Entonces, aparentemente hay un esfuerzo muy importante hacia abajo y hacia los lados. Y a esto se le llama chevrón. Cuando hay quiebre así formando como puntas de flecha, se le llama plegamiento tipo chevrón. Ahí se produce un quiebre, ¿se dan cuenta? No es solamente un plegamiento, hay un quiebre. Acá también hay quiebres. Por lo tanto, son suelos menos dúctiles que los yesos y las calizas. Vamos a parar un ratito
chiquillos. Son las 16:31. Nos juntamos en 25 minutos más, o sea, 5 para las 5, ¿ya? 5 para las 5. Porque tenemos 3 horas seguidas, ¿ya? 5 para las 5, entonces, nos vemos. Nos vemos, profe. Ya.